historia, hasta el siglo XIX, luego la mujer como sujeto activo más o menos hoy en día, qué pasa con las investigaciones que se hicieron sobre la mujer, que también las hay, las propuestas escénicas en cuanto a temáticas, en cuanto a personajes femeninos, y luego algunas otras conclusiones. Voy a pasar un poco por arriba porque sé que también estáis un poco de tiempo apurados, entonces lo que más se me ocurre es empezar por el principio, que es la cueva, vamos a decir, directamente al principio de las cosas. El teatro ritual, entendido como, bueno, yo el teatro ritual entiendo, ahora mismo son todas estas comparsas que, con cencerros, pieles, cuernos, personajes animalizados, que no sé si aquí por Castilla hay tantas, pero bueno, por Asturias, por el norte, por la zona de Zamora, hay muchísimas. Hay una asociación que se llama Máscara Ibérica, que agrupa cientos de comparsas de este tipo, que ahora mismo tiene mucha visibilidad. Y yo, bueno, hay investigaciones que dicen de todo, pero bueno, una de las teorías es que parten un poco, es el equivalente teatral a las pinturas rupestres. Pues en vez de hacer pinturas rupestres en las cuevas, pues bueno, sale el gurú, o la gurú en este caso, disfrazado, y hacer sus rituales y sus cosas pues para la reproducción, para la caza y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ejemplo en algunas cuevas de Asturias y en otras también de Francia se descubrió hace poco que la mayoría de las pinturas están hechas por mujeres, con lo cual parece ser que ahí en los primeros tiempos del teatro en Asturias la mujer tenía un papel predominante, o así como gurú en este caso, dentro de las celebraciones aquellas místicas, ¿no? Algo debemos hacer mal, porque, bueno, además de hecho, en varias cuevas son las mismas artistas, o sea que por las zonas y tal, yo me las imagino yendo de bolos por ahí, ¿no? De cueva en cueva y tal. Es un poco, bueno, nosotros ahora vamos en furgoneta, tampoco hay tanta diferencia, no hay mucha distancia entre cueva y cueva allí, pero la mujer sí tenía ese papel predominante, ¿no? Algo debimos hacer mal para que hoy, dentro de todas las comparsas de teatro ritual que hay en Asturias y las del resto, la mayor parte, las mujeres no tengan ningún papel predominante y esté todo hecho por hombres, prácticamente. Entonces, ahora sí hay dentro de Asturias, pues hay, por lo menos en otras comparsas me imagino que también, discusiones si la mujer debe participar o no dentro de esas comparsas, porque claro, siempre está la teoría de que eso nunca se hizo así, y como eso nunca se hizo así y no fue así, pues no nos admiten a las mujeres, o no. Depende un poco también del carácter que tenga cada comparsa, si son más reivindicativos o menos, ¿no? Pero bueno, sí se está en ese proceso y hay esa discusión. A partir de ahí, bueno, vestigios que tenemos de trabajos de mujeres, pocos más. El románico tenemos las clásicas representaciones de mujer en los capiteles de las iglesias, que ahí hay un románico también muy especial en Asturias, más pobre que el de otros sitios, pero siempre hay, bueno, las figuras estos son una comparsa de estas que os comento. Y que hay... No, me parece que lo pasé. Bueno, que esta es... bueno, que lo estaba leyendo también. La concepción que había sobre la mujer en todo esto por parte del patriarcado de aquella, ¿no? Los juglares son como parásitos, cantan por el oro, los vestidos los caballos... Tal. Entonces, bueno, hay dos profesiones que no son más que pecado, se concluye, la de la prostituta y la del juglar. A mí me parece suficientemente representativa un poco de la condición a la cual se sometía la mujer, pues un poco en aquellos años. Otro momento interesante es el siglo XIX, hay un trabajo muy interesante ahí editado en Asturias, cuando aparece el cinematógrafo, que da pie a una serie de espectáculos que se proyectan. Bueno, había ahí locales, unos 60 aproximadamente, que eran espectáculos un poco con las primeras muestras de cine, que eran cortos, y actuaciones un poco de variedades, más o menos más eróticos, menos eróticos, más sicalípticos o menos sicalípticos, ¿no? Entonces eso es un poco también otra vertiente, digamos, de la consideración a la cual se tenía la mujer. En la ilustración, bueno, ya me fui un poco adelante en el tiempo y tal, pero, por ejemplo, podemos hablar hasta en el siglo XIX empieza a haber un poco ya el teatro, digamos, teatro más, lo que podemos entender más cercano a lo que consideramos hoy, ¿no? Teresa Cónsul es de la primera, casualmente, porque estaba viendo antes lo de performance, los primeros textos que se conocen en asturiano, de teatro, los escriben dos curas y una monja, que era esta Teresa Cónsul. Sabían los que sabían escribir, obviamente. Teresa Cónsul y Josefo Jovellanos, que es, bueno, hermana del prócer Jovellano, conforman un grupo literario allí, cuando era ilustración, que se llamó el Grupo del Medio Siglo, ¿no?
Estos reconvierten un poco la tradición popular de teatro político que había y de monólogos improvisados y lo sistematizan un poco y lo hacen literatura. Entonces es un poco el papel que se les atribuye un poco para convertir, aparte ya de toda la labor de Jovellanos, que eso ya sería para otra charla, el fundamento, digamos, de lo que luego fue el teatro costumbrista es parte un poco del trabajo de este grupo, ¿no? Más tarde ya, pues entrando ya en el siglo XIX, se forman los círculos feministas, como sabéis, también se habló hoy, alrededor de figuras como Concepción Arenal o Micaela Colorado, y allí, bueno, pues hay autoras, Rosario Acuña, que escribió en Los Asturianas y desarrolló gran parte de su obra allí, y otros nombres como Micaela Silva, Emilia Mijares o Robustiano Niño, que habría que rescatar un poco del polvo de los archivos, ¿no? Rosario Acuña es quizás la figura más importante y más analizada. Llama la atención que, aparte de ser, bueno, militante feminista con grandes polémicas de aquel tiempo y demás, en cuanto a teatro, escribe varios textos y ella misma alquila sus teatros, dirige los montajes y lo hace todo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a eso, al teatro, me parece la figura más representativa, digamos, de todo este periodo. Aunque hay otros nombres, como Enriqueta González Rubín, que en este caso no escribió tanto teatro, pero sí fábulas que luego fueron adaptadas. Eva Canel, que Eva Canel es un personaje muy curioso. Ella era periodista, era de un pueblo que se llama Coaña, donde hay un Castruceta allí, muy guapo. Y se casó vino aquí a Madrid muy joven, se casó con un señor que además estaba en una compañía de teatro, marcharon a Cuba, se murió él, y ella se llevó adelante, era periodista, escribía teatro, tuvo una vida de estas como de película, ¿no? Pero curiosamente, a pesar de toda esa vida de película y de la independencia que se le supone y de la ideología, es la contraria. O sea, es un poco en contra del sufragio universal, dicen por aquí, no sé si lo tengo, no lo tengo aquí anotado y tal. Se mostró públicamente en contra del divorcio y de toda una serie de cosas, una contradicción así bastante curiosa. En todo caso, está editado por la ADE, estas dos obras, El indiano y la mulata, y la biografía que, bueno, se relata toda más o menos la vida de ella, está muy bien explicada, ¿no? Otros nombres como María Teresa Villaverde, Tuxa, Enriqueta Infanzón, Eugenia Astur, que es de un pueblo de allí que se llama Tineo. Esta señora escribió en castellano y escribió esa obra que se llama La Roca Tarpeya, que es la roca en Roma, me parece que mataban, hacían ejecuciones y demás. Entonces, coincide con la época del carlismo también, con todas estas autoras. Y la protagonista es la mocina, como decimos nosotros, pues es una maravillosa mujer que es con muchísima cultura y de todo y tal, pero que decide en un momento dado irse a un pueblo que se llama Eslavia. Y Eslavia, bueno, pues cuando se va, todo el mundo, no vayas a Eslavia, no vayas a Eslavia. Y cuando va para Eslavia, pues resulta que es un sitio que no existe el amor, no existe la belleza, no existe tal, es una cosa como totalmente traumática. Entonces, bueno, por un lado, también defiende, digamos, o quiere proyectar que la mujer es intelectualmente tan capaz como cualquiera para proyectar sus ideas y ser independiente y demás, pero también parece que hay un riesgo ahí, un miedo, digamos, a cambio social, ¿no? Sería rescatable, a lo mejor un poco en plan, pues la leí hace poco otra vez y un poco Star Trek, a lo mejor si hacemos ahí un poco de cambio podría ser. Pero bueno, en todo caso sí me parece también una mujer importante. En cuanto a eso, también me mezcla con el carlismo, que el carlismo allí se identificó mucho también con la intelectualidad, en cierta manera. Entonces, bueno, pues eso hay una mezcolanza de cosas bastante importante. Y María Josefa Canellada, ella aportó un estudio sobre Lope de Vega en una obra que se llama Las famosas asturianas, que está caracterizada, todo el habla de los astures y los leoneses de aquella época y tal, bueno, anteriores, porque hablaba de la monarquía asturiana, y bueno, Lope ahí se hizo detalle y ella hizo un estudio sobre los recursos que había utilizado Lope de Vega para caracterizar a los personajes. Entonces, bueno, queda claro que, bueno, incluso en unos sitios ese sitio detrás de los 4 metros de nieve, hay mujeres y hay labor femenina y hay presencia femenina importante. Sí es verdad, también, bueno, se decía que algún crítico, hablando pues precisamente de Eugenia Astur, que, bueno, es que las mujeres de aquella época, claro, ni eran periodistas habitualmente, ni eran tan independientes, ni viajaban tanto, ¿no? Y entonces, pues todas ellas, Eva Canel, todas estas mujeres que os acabo de nombrar, pues bueno, sí tienen
particularmente a esas características, ¿no? La Roca Tarpeya es la edición que se editó con La Nueva España, el diario de allí, no sé, después de que murió ella, particularmente, que la hermana se empeñó en que demás. Otro capítulo, digamos, de la tesis, pues sería este. La mujer como sujeto activo dentro del teatro asturiano hoy en día. No existe participación de la mujer prácticamente, aparte de los contes del teatro ritual y ya lo del siglo XIX y demás, en lo que se llama, o lo venimos a entender por teatro universitario o teatro independiente de aquella, ¿no? Antes del régimen. Durante el régimen lo único que hubo fue teatro costumbrista asturiano, que a pesar de que también hubo prohibición y hubo persecución lingüística, se permitió de cierta manera porque caracterizaba a los personajes y provocaba cierta risa, y entonces, bueno, más o menos se hizo un poco de manga ancha sobre la utilización, ¿no? de la lengua asturiana dentro del teatro. Entonces, por otra parte, bueno, podemos decir que el teatro costumbrista en ese sentido mantuvo el uso de la lengua asturiana de cierta manera, ¿no? Pero dentro de todo ese mundo también del teatro costumbrista tampoco hay presencia femenina que preste, por decirlo. A no ser actrices. Como autoras, yo estuve hace poco también en un congreso de la Academia de la Lengua allí, y no hay ni una autora de teatro que escriba en asturiano en toda esta época, y las personajes más relevantes pues son estas, digamos, Aurora Sánchez, Rosario Trabanco, Pili Baseta o Clara Ferrer, que participan en lo que es la Compañía Asturiana de Comedias, que es una compañía que tiene más de 100 años ahora de existencia y que tuvo mucho más funcionamiento pues, en colectividades de migrantes en América, y ahora, bueno, sigue sobreviviendo, digamos, con ese repertorio y de una forma, digamos, no profesional, ¿no? En otro apartado, pues está, claro, el teatro psicalíptico un poco también de la época del régimen, Maripaz Pondal, Oliván de Celis en revista, o más recientemente también Susana Estrada. A partir del año 1986 se puede considerar que cuando aparece el Instituto del Teatro, todas las compañías, que es lo único que hay que genera actividad teatral en Asturias, se profesionalizan, empiezan a profesionalizarse. Entonces, bueno, hay ya mujeres que sí participan dentro de todo este equipo. De todos estos nombres, yo quiero, bueno, aparte de María Mosaca, que fue quien propició que solo yo hiciéramos una escena una vez ensayando una obra de Ionesco, me parece, ¿de acuerdo? Pero aparte de ella, bueno, pues Margarita Rodríguez, que es una actriz que, bueno, murió hace poco y tal, me parece que es un poco el ejemplo de todo esto paradigmático, porque participó con ciertas compañías profesionales, intentó llevar una vida también como actriz profesional, se dedicó también a la enseñanza y fue la que desarrolló, digamos, de todas ellas una labor más consecuente, digamos, con la profesionalización de las mujeres más en Asturias, ¿no? Susana Gómez es directora de ópera, la conoceréis, Beatriz soprano, Olga Mesa es bailarina de Avilés y casualmente la nombraron caballero de las artes escénicas en Francia. Y luego, como autoras dramáticas, yo destacaría estas dos, tampoco me suena que hay muchas más. Pilar Murillo, que bueno, sí recibió algún premio por sus obras y hay algunas publicadas, y Rosario Hernández Catalán, que yo creo que puede ser más de vuestro interés, porque sí tiene obras directamente hablando de feminismo, o sea, es más rollo, digamos, militante. Por ejemplo, La poligonera feminista, que aquí, bueno, os traigo un fragmento, pero bueno, creo que no lo vamos a leer más que nada porque, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿vale? Pero bueno, sí, que además tiene ya una página web, yo luego si queréis os lo proporciono, pero bueno, que tiene todos los textos de ella, todos sus ensayos, ella es, bueno, las clases de filología y demás, y bueno, una mujer muy activa en este sentido. Cambiamos de asunto. La enseñanza. Como porcentajes, digamos, de participación dentro del derecho teatral. Desde que se fundó la Escuela de Arte Dramático, el ITAE, hasta el 2016, en interpretación se titularon 156 alumnas por 76 alumnos. Es decir, 3 por 1. En dirección, en la especialidad de dirección, 16 mujeres por 7 varones, más del doble. Pero eso no concasa con que la titularidad de las compañías profesionales, que hay 45 compañías profesionales en Asturias, para ser una comunidad de 1 millón de habitantes, tampoco es que esté nada mal, y de estas más o menos, si la titular
son, tal lo que tenéis ahí, 16 compañías profesionales tienen como titular una mujer, 17 un hombre, y conjuntamente, en el caso por ejemplo de la mía, pues somos 12. Eso sí, en el capítulo de danza es todo lo contrario, es, 12 compañías que hay, son 11 que las titulares son mujeres. Otros nombres, algún alumno que se le atraviese la semiología, como a mí se me atravesó, era ser nombre de Carmen Boves y echar a correr. Pero bueno, ella, si me oye, me estampa. Pero bueno, que tiene muchas publicaciones y una señora, vamos, con muchísimo trabajo en torno a investigación, tanto teatral como filológica. Madalena Cueto y Inés Marful, que también, bueno, dirige tesis en cuanto a teatro y demás, y tienen trabajo sobre todo Lorca y además trabajan todas en la Universidad de Filología de Oviedo. Otro asunto. Hay estudios hechos sobre los personajes femeninos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en Asturias yo no sé si os situáis. El matriarcado es una cosa bastante presente. Hay muchas asociaciones de carácter feminista, muchas. Eso puede ser que también a lo mejor, salvo excepciones, quiero yo, no sé, relacionar el hecho de que casi siempre, tanto en Gijón como en el Principado, los grupos políticos que gobernaron casi siempre fueron de izquierdas y fueron un poco asimilando, digamos, propuestas que venían de este tipo de grupos y de asociaciones, ¿no? Esto en el teatro tiene su reflejo. Iciar Pascual, no sé si estará, pero sí recordaría este primer Festival Mujeres a Escena del año 1988. Fue 2 años después de que se inaugurara el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas, y se celebró con un presupuesto de aquello, creo que de 10 millones de pesetas, ahora no sé cuánto, 60.000 euros, por ahí. Y bueno, hubo muchísimas actuaciones y hubo mesas redondas y de todo, y tenía estos objetivos, digamos, ¿no? Acercamiento a las diferentes maneras de presentación de la mujer, diferentes formas de encarar el hecho femenino, eso es una óptica teatral avanzada, todo muy bien, todo muy subvencionado, participación de grandes empresas allí, como por ejemplo la de Trenes, la CEBE y demás. El segundo Festival Mujeres a Escena ya es mucho menos ambicioso, tiene presencia masculina, por ejemplo de Sanchis Sinisterra, Francisco Nieva, hay muchas menos actuaciones, ya no hay una misma difusión, y las conclusiones que se sacan a mí me llaman la atención porque es esto, ¿no? La mujer se siente discriminada, pero la incorporación a labores ejecutivas y técnicas es tan dificultosa como en el resto de las profesiones. O sea, se tiende a relativizar un poco toda la posición, la postura femenina dentro del teatro como una relación todos somos iguales y tal, ¿no? Entonces, para mí también es otra parte otro argumento del patriarcado, digamos, para que siga habiendo diferencias, de hecho, ¿no? Porque, bueno, ahí podríamos hablar de más cosas, hasta qué punto, por ejemplo, ya no saldríamos del tema también, pero digamos el colectivo homosexual se refugia dentro de todas estas reivindicaciones femeninas para llevar a cabo también sus propias protestas o sus propias demandas, ¿no? Pero bueno, eso ya entraría en otro aspecto. También para visibilizar la figura femenina dentro del teatro se hizo una exposición que se llamaba Presencias, bueno, una especie de que se juntaba gente profesionales de diferentes ámbitos, técnicas, directoras, actrices, además, una publicación. Y hay una cosa bastante importante, que son los encuentros de mujeres que organiza Teatro del Norte. Recibió muchas críticas también, esto se lleva desarrollando ya hace varios años, ¿no? Y empezó Teatro del Norte, bueno, no sé si os suena la figura de Termino Vázquez, empezó con ello, pues igual llevan 15 encuentros, tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora siempre hay conferencias, hay cursos hay actuaciones. Y con ello empezó 2 actrices de aquella estaban en la compañía. Y hubo críticas por parte de la gente allí en Asturias, que si no se admitía la presencia de hombres dentro de los encuentros, que si tal, que si cual. Y entonces ellas, bueno, al segundo año ya tuvieron que cambiar un poco las tornas y ir admitiendo ya también su presencia masculina dentro de los encuentros de mujeres y bueno, que también tuvieron participación. Cosa que también me lleva un poco también a pensar, digamos, lo que os contaba antes de lo de la... Vamos terminando, ya enseguida. Bueno, tratamiento de personajes femeninos, bien, hay varios análisis aquí de hechos también, en cuanto a costumbrismo y a los personajes de demás.
las mujeres son quien toma determinación sobre el matrimonio. Bueno, un poco la mujer está dentro del teatro costumbrista asturiano, está como idealizada por una parte, por la dama además, y luego el carácter de vieja sabia y bueno, relacionada con la naturaleza. Y bueno, pues poco más ya. Esto es un análisis, una cuantificación también de los espectáculos que se produjeron de 2003 a 2016, para saber un poco de qué estamos hablando. 390 espectáculos, un 12,5% de esos, unos 50, hablan de mujeres, o la mujer tiene un papel relevante. La figura femenina protagonista está en un 30%, pero sin un discurso claramente feminista. Clásicos y reposiciones, un 50%, más o menos, lo que más o menos estudié, según lo que se publicó en el Anuario de Teatro. Y con temática específicamente femenina está un 20% de los espectáculos, de ese 12%. Y estas son las conclusiones generales que saqué de este capítulo, ¿vale? Evidentemente el género, los estudios de género sirven para analizar un poco cuál es el termómetro de la situación del teatro en nuestra comunidad. Mantiene a la mujer una presencia relativamente importante y genera una actividad muy considerable. Hay un cambio, pues claro, a partir de cuando ya se profesionalizan las compañías, el cambio de las temáticas, y sí se observa que bueno, las compañías profesionales, en este caso las temáticas son más radicales o más centradas en lo ideológico, y las aficionadas, digamos, más de carácter identitario, relacionándolo más con la esencia asturiana y un poco la comedia y demás. Y bueno, pues eso es más o menos lo que os quería compartir con vosotros. Espero que los nervios, la precipitación no hayan sido ningún impedimento, y reitero las gracias por la acogida y por la amabilidad. Gracias.